Mir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Queremos daros las gracias por estar ahí, por escuchar nuestro podcast cada semana y por hacernos parte de vuestras vidas. Nos encanta recibir vuestros mensajes, vuestras opiniones y vuestras propuestas. Gracias a vosotros y en especial a los mecenas, este podcast puede seguir adelante y en constante evolución. Para esta semana, como siempre, comenzaremos con una historia de uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. Comenzamos. Dos pequeños jugaban en traje de baño en el patio de su casa, ajenos a que un extraño los observaba desde el otro lado de la carretera, agazapado en su coche. Ya entrada la madrugada, ese mismo individuo irrumpía en dicha vivienda para asesinar a los miembros de la familia Groen. Solo quedaron vivos los dos más pequeños. Las siguientes 6 semanas, este depredador sexual mantuvo en cautividad a los niños. Los violó y golpeó hasta matar a uno de ellos. La única superviviente pidió clemencia y el hombre aceptó liberarla. Sin embargo, no contaba con que varios ciudadanos reconocieran a la niña desaparecida. Duncan III, un bloguero que había anunciado sus crueles intenciones por internet, cayó en la trampa de la pequeña. Ya no tenía escapatoria. Joseph Edward Duncan III nació el 25 de febrero de 1963 en Nueva Orleans, siendo el penúltimo de 5 hermanos. Poco después, toda la familia se trasladó hasta Tacoma, ciudad portuaria del estado de Washington, donde el pequeño comenzó a causar problemas en el colegio. Parece ser, según explicó posteriormente nuestro protagonista, que todo se debía a los abusos físicos, sexuales y psicológicos sufridos en el seno familiar. De ahí que encontrase en la marihuana la mejor vía de escape para permanecer ajeno a su particular infierno personal. A esto se unió el tempestuoso divorcio de sus padres en plena adolescencia y sus primeras depravaciones sexuales.
A los 16 años, el muchacho ya había violado a otra menor de 14 a punta de pistola, arma que, por cierto, le había robado a un vecino tras asaltar su domicilio. Una vez bajo arresto, Duncan confesó otras 13 violaciones más. Esta posición de poder sobre los niños se ha convertido en un patrón muy poderoso y compulsivo, escribieron los funcionarios del programa de delincuentes sexuales en el Western State Hospital. Corría el año 1980. De hecho, según esta evaluación sobre su salud mental, el joven era un psicópata sexual. Tras 22 meses de seguimiento hospitalario, la dirección del centro decidió retirarlo del programa de tratamiento para violadores, al no ser apto para el mismo, y en 1982 fue trasladado a una prisión para cumplir el resto de la sentencia, 20 años de cárcel. Doce años más tarde, Duncan recibió la libertad condicional, aunque en 1996 infringió nuevamente la ley al llevar marihuana y una pistola. Así, el juez le impuso condiciones adicionales a la libertad condicional, lo que no impidió que el 6 de julio de 1996 perpetrase sus dos primeros asesinatos. Sammy Joe White, de 11 años, y su hermanastra, Carmen Cubias, de 9, fueron secuestradas, violadas y golpeadas hasta la muerte en Seattle. Sus restos óseos fueron encontrados el 10 de febrero de 1998 en Bethel, Washington. Pese a la obligación de Duncan de mantener contacto habitual con su agente de la condicional, el joven volvió a transgredir la ley y desapareció. Terminó en la ciudad de San Francisco, donde malvivió en la calle escondiéndose de las autoridades. Fue también por esta época cuando el depredador sexual cometió su segundo crimen, el del pequeño Anthony Martínez, de 10 años, mientras estaba en su casa. Era abril de 1997 y Duncan seguía en búsqueda y captura. Sin embargo, la policía pudo evitar este cruento homicidio. Poco después, en agosto de ese mismo año, el pederasta fue detenido en Missouri y enviado a prisión por saltarse la condicional, pero nadie podía imaginar que llevaba 2 asesinatos a sus espaldas. Entre el año 2000 y 2005, Duncan fue liberado después de que la Junta Penitenciaria no hallase evidencias suficientes para afirmar que se encontraban ante un depredador sexual reincidente. El joven aprovechó esta circunstancia para mudarse a Dakota del Norte y matricularse en la Universidad Estatal, pero no pasó mucho tiempo hasta que abusó sexualmente de otros 2 niños en Minnesota. Cuando la justicia trató de detenerlo, Duncan huyó y se emitió una orden federal de captura. Un dato importante aquí es que meses antes de convertirse en un fugitivo, el depredador había comenzado a escribir un blog a modo de diario llamado Blogging the Fifth Nail, el quinto clavo, en referencia al supuesto clavo fabricado pero nunca utilizado durante la crucifixión de Jesucristo, donde además de denunciar el maltrato que la sociedad daba a los agresores sexuales, avisaba de sus futuras y macabras intenciones.
Los delincuentes sexuales son desalojados rutinariamente, se les niegan los servicios y se les acosa debido a las notificaciones de la comunidad, escribió Duncan. Y proponía una solución. Si queremos ayudar a las víctimas, tenemos que ayudar a los delincuentes y reconocer que ellos también son víctimas. Debemos ver que no son inherentemente malos o malvados. Están confundidos y perdidos, tomando decisiones basadas en una visión muy distorsionada de la realidad, aseguraba, tratando de justificar que su comportamiento pedófilo se debía al hecho de haber sufrido abusos previamente. Es una batalla entre mis demonios y yo. También llegó a escribir en otra entrada de su blog. Un diario donde unos 4 o 5 días antes del estremecedor asesinato de la familia Groene dejó claro lo siguiente: mi intención es dañar a la sociedad tanto como pueda y luego morir. Su advertencia quedó ahí, a ojos de cualquiera, pero nadie le creyó. Así fue como el 16 de mayo de 2005, Duncan se puso unas gafas de visión nocturna y en plena madrugada asaltó la casa de los Groene, cerca de Coeur d'Alene. Una vez en el interior, ató con cinta adhesiva y bridas a Brenda Groene, de 40 años, a su novio, Mark Mackenzie, de 37 años, y a su hijo, Slade Groene, de 13 años. A continuación, cogió un martillo y los acribilló a golpes. Los dos únicos supervivientes, Dylan y Shasta, de 9 y 8 años respectivamente, fueron atados e introducidos en el Jeep Cherokee rojo de Duncan y trasladados al oeste de Montana. Ninguno de los pequeños tuvo que presenciar la carnicería de su propia familia, pero en cambio sufrieron lo indecible a manos de este depredador, que día y noche los violaba y torturaba en un paraje inhóspito. Tras 6 agónicas semanas, Duncan mató de 2 disparos a quemarropa al pequeño Dylan. Le pegó un tiro en la cabeza y otro en el estómago con una escopeta del calibre 12. Y cuando iba a asesinar a Shasta, esta logró convencerle para que la dejase libre. Sus súplicas, llamándolo por su nombre de pila, surtieron efecto y el asesino la llevó de vuelta a casa. Tras parar en un restaurante cerca de Coeur d'Alene y antes de entregarla a las autoridades, las cámaras de seguridad del local captaron la imagen del adulto y la pequeña. De hecho, algunos clientes reconocieron a Shasta como la niña desaparecida semanas atrás y llamaron a la policía. De inmediato, varias patrullas llegaron con las luces apagadas para evitar una huida mientras los empleados bloquearon todas las salidas. Segundos después, varios agentes encrilletaban a Duncan, que no puso resistencia alguna. Una vez en comisaría, el detenido confesó el lugar donde había enterrado el cuerpo de Dylan, y los investigadores recuperaron sus restos del Bosque Nacional Lolo. A finales de ese mismo año, Duncan fue declarado culpable de los secuestros y asesinatos de la familia Groene y sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, 3 penas de muerte y otras 3 condenas perpetuas
por el secuestro de Shasta y Dylan y el asesinato de Dylan. Durante la vista judicial, la superviviente no llegó a subirse al estrado para evitar su revictimización y que el acusado tuviese el privilegio de poder verla una vez más. En lugar de su testimonio ante el tribunal, se utilizaron las grabaciones de vídeo y audio de las entrevistas con la policía, además de lo grabado cuando la pequeña regresó a la escena del crimen de Montana con los investigadores. Por su parte, Duncan no mostró emoción alguna durante todo el litigio, ni siquiera tras escuchar el veredicto de cadena perpetua y pena capital. Tanto es así que cuando el magistrado le preguntó al reo si quería ejercer su derecho a la última palabra, este hizo una pausa y simplemente dijo: «He pensado mucho en lo que diría. No tengo nada que decir». Después de este juicio sobre una de las peores tragedias que Idaho haya visto jamás, describió el sheriff del condado de Kootenai, Duncan fue extraditado al sur de California para ser juzgado por el asesinato del pequeño Anthony. El preso había confesado también este crimen, al igual que el de las niñas de Seattle. Pese a que el tribunal sentenció al bloguero asesino a 2 cadenas perpetuas más, inexplicablemente la justicia jamás llevó a juicio los asesinatos de Sammy Joe White y Carmen Cubias, y Duncan nunca fue procesado por ellos. La explicación: el preso ya se enfrentaba a múltiples penas de muerte. El 28 de marzo de 2021, Duncan murió a causa de un glioblastoma diagnosticado 5 meses antes, del que jamás quiso recibir tratamiento médico alguno. Tenía 58 años. Unas horas más tarde, Shasta Groene emitía un sentido comunicado en el que transmitía cierto alivio tras la muerte del causante de sus traumas infantiles. Durante mucho tiempo he estado luchando con el odio hacia ese hombre. Hoy me desperté sintiendo que mi alma finalmente era libre. Espero que otras personas afectadas por Joseph Duncan hayan podido despertar sintiéndose de la misma manera, escribió. Llegan las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. El telescopio espacial James Webb resuelve el misterio de la emisión de hidrógeno en galaxias. El telescopio espacial James Webb de la NASA, la ESA y la CSA ha logrado desentrañar uno de los misterios más desconcertantes de la astronomía al estudiar fusiones de galaxias. Hasta ahora, los científicos estaban perplejos por la presencia de luz proveniente de átomos de hidrógeno, ya que se esperaba que esta luz fuese bloqueada por el gas prístino
que se formó después del Big Bang. En este nuevo estudio se ha descubierto que la intensa actividad de formación de estrellas dentro de las galaxias en fusión energizó la emisión de hidrógeno y eliminó franjas de gas que rodeaban a estas galaxias, permitiendo que la inesperada emisión de hidrógeno pudiera escapar y ser detectada desde la Tierra. Desentierran en Brasil restos de un desconocido grupo humano que vivió hace 10.000 años. El actual territorio de Sudamérica, según hallazgos, muestra haber tenido presencia de seres humanos desde hace al menos 25.000 años. Adicionalmente, este subcontinente alberga algunas de las zonas menos estudiadas del planeta. Por razones como estas, los arqueólogos tienen en esa facción del mundo uno de esos mayores escenarios de acción. Para muestra de lo dicho está el reciente descubrimiento de los restos de un desconocido grupo humano que vivió hace 10.000 años dentro de los límites de Brasil. Como tal, el descubrimiento consiste en 40 esqueletos y miles de objetos funerarios. Entre lo más sorprendente sobre este hecho tenemos que los restos más antiguos ponen de manifiesto a un grupo humano del cual jamás se había obtenido otros antecedentes. Además, esta ya es la muestra de mayor tiempo relacionada a nuestra especie encontrada en el noroeste del estado de Maranhão. Estados Unidos podría tener miles de ciudades fantasma en 2100. El panorama urbano de Estados Unidos podría ser muy diferente al actual en el año 2100, en parte porque miles de ciudades podrían quedar reducidas a meras fracciones de lo que son ahora. Según un estudio publicado en Nature Cities, las poblaciones de unas 15.000 ciudades de todo el país podrían disminuir hasta el punto de convertirse en pueblos fantasma virtuales. Esta pérdida de población afectaría a ciudades de todos los estados, excepto Hawái y Washington D.C. A nivel regional, lo más probable es que el noroeste y el medio oeste sean los más afectados por la despoblación, según este estudio. La actividad humana provoca graves defectos dentales en macacos japoneses salvajes. El grupo de antropología dental del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana lidera un artículo publicado en la revista International Journal of Zoology sobre la prevalencia y las causas de la hipoplasia del esmalte en forma plana, una enfermedad dental que sufren los macacos japoneses salvajes de la isla de Yakushima, debido al impacto de las actividades humanas en la región, informa ICAL. Los investigadores han descubierto que un sorprendente 48% de los macacos que habitan en esta isla situada al noroeste de Japón muestran esta enfermedad que provoca que grandes zonas de la corona dental carezcan de esmalte. En los macacos afectados, el contenido mineral del esmalte restante es normal, lo que descarta factores como la mineralización deficiente o excesiva, las enfermedades genéticas o los traumatismos localizados del esmalte, como las causas desencadenantes de estos graves defectos dentales. Poca gente lo sabe, pero el río subterráneo más largo de Europa está en España. En líneas generales se hace referencia a los ríos por su caudal, belleza o longitud, pero rara vez se mencionan los ríos subterráneos que existen a nivel global. Entre ellos sobresale el río subterráneo más largo de España y de Europa, ubicado en Castellón, las Cuevas de San José. Este río es único, ya que su nacimiento y desembocadura son un absoluto misterio, ocultos entre rocas y grutas. Las grutas de San José, ubicadas en el paraje natural homónimo en Val d'Uixó, Castellón, forman un sistema de cuevas naturales.
Estas cuevas, desarrolladas en calizas durante el Triásico Medio, albergan una sugerencia activa cuyo origen del río y el final de la gruta aún permanecen desconocidos, a pesar de las exploraciones de espeleólogos. Y hasta aquí las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. La semana que viene más y mejor. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon El asesinato de Hinterkaifeck es uno de los casos más misteriosos y escalofriantes de la historia criminal alemana. Se trata de la masacre de 6 personas en una granja aislada en Baviera, en la noche del 31 de marzo de 1922. El autor o los autores del crimen nunca fueron identificados ni capturados, y las motivaciones y circunstancias del hecho siguen siendo un enigma. Esta granja estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Múnich, entre las ciudades de Ingolstadt y Schrobenhausen. El nombre de Hinterkaifeck significa detrás de Kaifeck, ya que la granja estaba ubicada cerca de esta aldea, pero separada por un bosque. La granja pertenecía a la familia Gruber, compuesta por Andreas Gruber, de 63 años, su esposa Casilia, de 72, su hija viuda Victoria Graviel, de 35, y sus 2 hijos, Casilia, de 7, y Joseph, de 2. Además, ese mismo día había llegado una nueva criada, Maria Baumgartner, de 44 años, para reemplazar a la anterior, que había huido de la granja 6 meses antes, alegando que estaba embrujada. Los días previos al crimen, Andreas Gruber había comentado a algunos vecinos y amigos que había encontrado huellas extrañas en la nieve, que venían del bosque hasta la casa, pero que no volvían. También había escuchado ruidos en el ático y había hallado un periódico desconocido en la cocina. Además, había perdido un juego de llaves de la casa y había visto que alguien había intentado forzar la cerradura del cobertizo de herramientas. Sin embargo, no le dio mucha importancia a estos hechos y no los denunció a la policía. Lo que ocurrió la noche del 31 de marzo sigue siendo un misterio. Según la reconstrucción de la policía, basada en las evidencias encontradas, se cree que Andreas, Casilia, Victoria y la pequeña Casilia fueron atraídos uno por uno al establo, donde fueron asesinados con un pico o una azuela. Luego, el asesino o los asesinos entraron en la casa y mataron al niño Joseph, que dormía en una cuna en la habitación de su madre, y a la criada María, que estaba en su dormitorio. Los cuerpos fueron descubiertos el 4 de abril, después de que la niña Casilia no se presentara a la escuela y de que el cartero notara que el correo se había acumulado en la granja. Los vecinos entraron en la propiedad y encontraron la escena del horror.
Lo más perturbador del caso es que el asesino o los asesinos se quedaron en la granja durante varios días después del crimen. Se comprobó que habían consumido alimentos de la cocina, que habían alimentado al ganado y que habían encendido fuego en la chimenea. Incluso se llevaron una de las faldas de Victoria y la usaron como cortina para tapar una ventana rota. Nadie sabe por qué hicieron esto ni qué buscaban en la granja. La investigación policial no logró dar con el culpable o los culpables, ni con el arma homicida. Se descartó la hipótesis de un robo, ya que se encontró dinero en la casa. Se interrogó a numerosos sospechosos, entre ellos el hermano de Victoria, que tenía una relación incestuosa con ella y que era el padre biológico de Joseph, y también un vagabundo que había sido visto merodeando por la zona. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser vinculado con el crimen y todos tenían coartadas o pruebas que los exculpaban. El caso de Hinterkaifeck sigue abierto y ha generado todo tipo de teorías y especulaciones. Algunos creen que se trató de una venganza personal, otros que fue obra de una secta o de un ritual satánico, y otros que fue un acto de locura o de sadismo. Lo cierto es que nadie sabe qué pasó realmente en aquella granja, ni quién o quiénes fueron los responsables de uno de los asesinatos más macabros y misteriosos de la historia alemana. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y vuestras escuchas. Y ya sabéis que os agradecería enormemente que me dejarais en el cajón de comentarios de iVoox qué os ha parecido el programa de hoy. Hast viel geweint, im Geist getrennt, im Herz vereint. Wir sind schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen. En esta ocasión no he podido volver a resistirme y he vuelto a escoger una canción de mis queridos Rammstein titulada Deutschland. La canción trata sobre la historia de Alemania, desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por diferentes momentos clave que han marcado su identidad y su destino. La canción muestra el sentimiento ambivalente que tiene el grupo hacia su país natal, al que ama y odia al mismo tiempo, reconociendo sus virtudes, sus defectos, sus logros, sus errores, su orgullo y su vergüenza. La canción también hace alusión a la figura de Germania, una mujer que representa a Alemania como una nación y una cultura, y que aparece en el vídeo con diferentes aspectos y roles a lo largo de la historia.
fassen. Man kann sich lieben und will dich hassen. Überheblich, überlegen, übernehmen, übergeben, überraschen, überfallen. Deutschland, Deutschland über allen. Mein Herz in Flammen will dich lieben und verdammen. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas los espero dentro de un ratito en un nuevo programa de Espacio en Rojo con 4 nuevos temas escalofriantes. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana. Chao.